Bueno, muchas gracias, Julio, por la invitación y también a la organización. Voy a hablar de lo que creo que puedo aportar y es en el ámbito en el que nos movemos en el día de hoy, que es pues, el entrenamiento de fuerza y su relación con la tecnología. Pues es como intentaría responder diferentes preguntas de cómo podemos utilizar una variable que obtendríamos a través del uso de la tecnología, que son los encoders lineales, y la variable de la que voy a hacer mención es la velocidad de levantamiento, y cómo puedo utilizar esa tecnología para mejorar la metodología de entrenamiento, al menos para intentarlo. Voy a dividir la ponencia en tres partes. Una parte del origen, una pequeña introducción explicando o intentando trasladar mi idea de lo que es el concepto de entrenamiento de fuerza basado en velocidad. Una segunda parte en la que veremos los efectos a largo plazo de manipular una variable, que es la fatiga generada durante el entrenamiento de fuerza, y ahí me ha venido bastante bien la ponencia del profesor Miquel Izquierdo esta mañana, que ya mencionaba pues, la posible relación de U invertida entre fatiga y adaptaciones producidas por el entrenamiento. Y en una última parte en la que voy a explicar algunos de los últimos artículos que hemos publicado intentando implementar la velocidad de ejecución en un entorno en el entrenamiento de fuerza usando restricción de flujo sanguíneo. Ahora os explicaré también con detalle en qué consiste. Me voy a poner el temporizador para no colarme, ¿vale? Para intentar ajustarme a los 30 minutos. Bien, pues, ¿qué entendemos por entrenamiento de fuerza basado en la velocidad? Eso, quizás aquí en España, evidentemente, gracias al papel educativo y formativo que ha tenido el que fue mi mentor, Juan José González Vadillo, pues yo creo que tenemos bastantes años de ventaja con respecto a otros países. Pero si nos movemos en el ámbito anglosajón, se identifica el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad con levantar cargas rápido, con lo que ellos llamaban entrenamiento de potencia. Y eso no necesariamente es así. Yo puedo entrenar la fuerza de cualquier forma. De cualquier forma. Y eso puede ser correcto, puede ser incorrecto, puede ser un estímulo adecuado o puede ser inadecuado. Pero si yo coloco un encoder y registro la velocidad y a través de esa velocidad tomo decisiones, estoy utilizando el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad. Entonces aquí me gustaría hacer la primera reflexión. Por el simple hecho de usar un encoder no quiere decir que el estímulo que yo esté aplicando sea correcto o no. Al igual que por no usarlo tampoco. Esa es la primera característica que me gustaría resaltar. Por poner un símil comparativo, el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad sería lo mismo que en ciclismo usen un potenciómetro o en deportes de cooperación o oposición usen un GPS. Es una herramienta que te puede proporcionar información y ahora veremos qué tipo de información nos puede proporcionar, pero eso no me garantiza que el estímulo sea el correcto. ¿Por qué he dicho antes que me podría ayudar a mejorar la metodología de entrenamiento de fuerza? Pues porque proporciona información precisa y además en tiempo real, dos términos en los que ya se ha hecho mención durante la mañana, de dos cosas fundamentales en el entrenamiento. El entrenamiento, si tuviésemos que resumir la metodología de entrenamiento, sería establecer relaciones causa-efecto. Ostras, Fernando, ¿eso qué es? Pues la causa es la carga, el estímulo que yo aplico al deportista. Y el efecto es la adaptación, la respuesta aguda y a medio y a largo plazo que produce. Entonces, si yo tengo un mejor conocimiento del estímulo que aplico y de la respuesta que proporciona dicho estímulo, voy a poder mejorar la metodología de mi propio entrenamiento y la del resto de compañeros si lo transmito. Es decir, si yo tengo información del estímulo que aplico, utilizando las variables que definen el entrenamiento, como pueden ser pues, intensidad, volumen o grado de fatiga dentro de la serie, al carácter del esfuerzo, que también se ha hecho mención durante la mañana, pero además proporcionando información objetiva. No que tú pienses, no, pues esto es mucho, esto es poco, no. Proporcionando información objetiva con errores inferiores a un 2, un 3%. Pues voy a tener información del estímulo, de la carga que he inducido a mi deportista. Y eso es muchísimo. Ahora ya después habrá que ver si esa carga es positiva o no es positiva. Si es positiva, tendré que seguir aplicando el estímulo en esa línea. A mí me gusta mucho una oración que dice, funcionaba tan bien que lo cambié.
Muchas veces al que mejora mucho es el que más le cambiamos los estímulos, al que más rápido le progresamos. Y mi pregunta es, ¿y por qué? ¿Qué necesidad tiene? Si lo que está haciendo está funcionando hasta la fecha, ¿por qué lo cambio? Pues sin embargo es al que más le cambiamos los estímulos, al que más rápido progresamos. Bueno, aparte de esa reflexión, si yo tengo un control del estímulo y el efecto ha sido positivo, eso es un indicador, es un feedback de sigue en este camino porque está yendo en el camino correcto. Por el contrario, sí, y ya estoy teniendo en cuenta la segunda, la señal de salida, esa respuesta. Si el estímulo no es correcto, si no está produciendo adaptaciones positivas, y alguien podrá pensar, ¿y qué es adaptación positiva? Pues que mejore el rendimiento. ¿Y cómo sé que está mejorando el rendimiento? Ahora daré alguna pista. Pero si no está sirviendo para mejorar el rendimiento, ahí sí que hay que cambiar el estímulo. Y ahí, en base a estos dos enunciados, un mejor control de la señal de entrada y un mejor control de la señal de salida es a lo que me refería con que tengo herramientas para poder mejorar mi metodología de entrenamiento. ¿Cómo puedo mejorar el control de los efectos producidos de la señal de salida? Pues si no uso la tecnología, en este caso, si no evalúo la velocidad de ejecución, solo puedes medir una RM, entonces eso es solo un punto dentro de la curva carga-velocidad. Pero si evalúo ante diferentes cargas absolutas, además nosotros siempre repetimos las mismas cargas absolutas. ¿Y por qué? Porque el deporte consiste en eso mayoritariamente. Tú tienes que desplazar una determinada carga absoluta y cada vez esa carga absoluta a más velocidad. Ya sea un artefacto que tengas que lanzar, ya sea algo que tengas que golpear o tu propio peso. A ti no te dicen, pues como eres más fuerte, te vamos a poner más peso para que tengas que desplazar esto, porque es que pesas más. Bueno, eso pasa en algunos deportes en los que hay categoría de peso, pues de fuerza o de levantamiento, que de hecho son algunas excepciones. Entonces repetimos las cargas absolutas y cada cierto tiempo, normalmente o a mitad de un ciclo o al final de un ciclo de entrenamiento, volvemos a repetir esas cargas absolutas y comparamos si hay un cambio en la velocidad a la que desplazaba esa carga. Si yo desplazo una carga a más velocidad, es un indicador de que está mejorando el rendimiento ante esa carga. ¿Qué es lo que ocurre? Que puedes mejorar ante una carga, pero no ante otras. Y eso proporciona información importante para que el entrenador pueda tomar decisiones correctas. Otra cosa es que después las tome. Y no solo ante cargas absolutas, sino también nos permitiría establecer o tener información ante cargas relativas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que existe una relación muy elevada, y os explico esta figura porque me va a servir para dar entrada a la siguiente. El hecho de que exista una relación tan elevada entre la carga relativa y la velocidad, fíjense, una R cuadrado 0,99, muy próxima a 1, eso significa que podríamos conocer el valor de 1. Midiendo una podríamos estimar el valor de la otra con un error en la estimación muy bajo, pues eso da lugar a el que fue un estudio preliminar en el año 2010, publicado o liderado por el profesor González Vadillo, en el que se demostraba que existía una relación muy alta, eso ya se había observado antes de manera individual, pero era la primera vez en la que se cogía una serie de sujetos y se mostraba que esta relación tan alta que se había observado de manera individual también permanecía cuando se incluía una muestra de sujetos homogénea, con un error un poco más alto que antes, la R cuadrado en este caso es 0,98, pero ¿cuántas relaciones en el deporte, en el ámbito en el que nos movemos, son de esta magnitud? No es algo muy común que se encuentren relaciones tan elevadas. Entonces, esto lo que permite es que midiendo la velocidad de ejecución puedo conocer en tiempo real o al menos estimarlo el porcentaje de la RM con el que mi deportista está trabajando. En consecuencia, ya estoy teniendo información precisa de la señal de entrada, del estímulo que estoy aplicando, al menos una parte que es un componente de la carga que es la intensidad. La siguiente pregunta, porque yo sinceramente no programo en función al porcentaje de la RM, sino en función a una velocidad. Entonces, si tú desplazas una carga y tú programas entrenado a 1 metro por segundo y viene al siguiente día la misma carga absoluta, la desplaza a 1,04, la intensidad relativa probablemente sea similar, haya disminuido un poco, pero lo que significa el mensaje para mí principal es que mi deportista es mejor que el que se fue el día anterior. Y esos son aspectos importantes a considerar. Esto con respecto a la intensidad, y por eso, pues, esta relación es la que justifica una frase que espero que hayáis escuchado, que es que cada porcentaje de la RM tiene su propia velocidad. Eso después tiene algunas características propias y es que es ejercicio dependiente, influye el sexo, influye la edad,
influyen diferentes variables, pero ante una muestra homogénea sí que es muy estable. Por otro lado, también, y es en lo que nos vamos a centrar en la ponencia de hoy, es en el control de la fatiga durante el entrenamiento de fuerza. ¿Qué grado de fatiga es el que deberíamos inducir? Y aquí me gustaría hacer mención a que la fatiga no debería ser nunca el fin del entrenamiento. Nosotros no entrenamos para provocar fatiga. Como entrenadores somos dosificadores de fatiga, generamos fatiga, pero ese no es el fin. El mejor entrenador no es el que más fatiga produce. El mejor entrenador es el que consigue mayores adaptaciones, mayores mejoras del rendimiento. Por tanto, la reflexión que quiero lanzar aquí es que la fatiga no es un fin, la fatiga es el medio por el que conseguimos el fin. Entonces la fatiga la podríamos considerar como una inversión. Yo tengo que invertir algo, que en este caso es un estrés en mi deportista, llevándonos al síndrome general de adaptación de Sale, para que dé una respuesta positiva ante ese estrés, ante ese estímulo. Entonces, en consecuencia, tendría el fin, que es la mejora del estado de rendimiento de mi deportista. Bien, pues ¿cómo cuantificamos? He mencionado, somos dosificadores de fatiga, por tanto es importante tener control de la fatiga que genero. Si no, antes también se ha hecho mención a los logaritmos con las cajas negras, pues el entrenamiento está lleno de logaritmos de cajas negras. Aplicamos cosas, repetimos cosas porque alguna vez no funcionó, pero realmente no sabemos por qué. No sabemos por qué. Y volvemos a nuestra caja negra y creemos que tiene que volver a funcionar, pero los deportistas no son los mismos que fueron, porque tienen un nivel de rendimiento superior, porque su umbral de adaptación, su umbral de estímulo ha incrementado. Entonces, cuando ya cambia el entorno, como desconocía la causa, ya hay muchas cosas que se escapan a mi control y desconozco qué variable es la que tocaría ahora modificar. Bien, pues a través de este control de la fatiga, bueno, ¿cómo se podría controlar en el entrenamiento de fuerza? Pues a través de la pérdida de velocidad. ¿Y qué es eso de la pérdida de velocidad? Pues entendiendo fatiga como un descenso del rendimiento involuntario y además reversible, es temporal. Nosotros cuando aplicamos un estímulo, se produce, durante el entrenamiento se va deteriorando el rendimiento. Entonces, a través de la velocidad, imagínense, si yo tengo 60 kilos y empiezo a entrenar y al principio del entrenamiento lo muevo 1 metro por segundo, a medida que voy haciendo repeticiones o a medida que voy haciendo otro tipo de acciones, va disminuyendo mi capacidad de producir fuerza ante esa carga. Si yo aplico menos fuerza ante esa carga, disminuye la aceleración y en consecuencia disminuye la velocidad. Entonces, a través del control de la pérdida de velocidad, tengo información precisa y en tiempo real del grado de fatiga que estoy generando. Ya por propia definición de la fatiga, que es descenso del rendimiento. Pero además se han encontrado relaciones con otros indicadores de fatiga, otros indicadores metabólicos, como en este caso el lactato en los ejercicios de sentadilla y press de banca. A medida que incrementa la pérdida de velocidad, el deterioro del rendimiento aumentaba de manera lineal el lactato en ambos ejercicios. Y también el amonio, no lo incluyo por cuestiones temporales. Pero no solo eso, ya tenemos una justificación de relación con otros indicadores de estrés metabólico. Pero también, basándonos en este trabajo que se publicó en el año 2017, se encontraba una relación muy alta entre la pérdida de velocidad y el porcentaje de repeticiones realizados. ¿Eso qué es? Antes se ha hecho mención también a las repeticiones en reserva. Luego en la mesa redonda, si quieres, podemos debatir sobre ello. Pero el porcentaje de repeticiones realizados sería, imagínense, si yo puedo hacer 12 repeticiones, cuando llevo 3 repeticiones hechas, llevaría realizadas voy a poner 3, 6, 9, 12, un 25%. Cuando lleve 6, llevaré un 50%. Cuando yo lleve 9, llevaré hecha un 75%. Y cuando lleve 12, pues habré hecho el 100% de las posibles. Ahora tú, como entrenador, tienes que decidir cuántas tienes que hacer. Si el 25, el 50, el 75, el 100 de tu máximo. Entonces, el hecho de que se haya observado esa relación también elevada, no tan alta como la otra, pero aún así elevada, 0,97 en press de banca, 0,93, un poco más baja en sentadilla, porque es un ejercicio un poco más complejo a nivel técnico, te permite estimar a través de la pérdida de velocidad, y aquí tienen unos valores, el porcentaje de repeticiones que habría realizado mi deportista. Es decir, cuando yo en sentadilla pierdo sobre un 20%, significa que llevo hecho más o menos la mitad. Y aquí tienen algunos ejemplos para aquellos que estén familiarizados con el carácter del esfuerzo. 6,7 sobre 12,14, 4,5 sobre 8,10. Si no llego a estos valores de pérdida de velocidad, a un 20, un 15, un 20, y me quedo por debajo, eso también es entrenar.
pero es entrenar con menos fatiga. ¿Cuánto estoy haciendo? Pues menos de la mitad, aproximadamente un 30, un 20, un 40% del máximo que podría realizar. Si pierdo más, pues me estaré acercando al fallo y después, pues si entrenas hasta el fallo, no hay mucha necesidad de cuantificar la pérdida de rendimiento porque es que ya no puede más. Ahí es cuando en esos entornos es donde menos información proporciona. A nivel de curiosidad científica, por tener un control, sí que puede aportar información, por eso en los estudios lo medimos, pero si yo entrenase a mi deportista hasta el fallo, no tiene mucho sentido que esté midiendo cuánto pierde en cada sesión, en cada serie, ¿vale? Pues está yendo al máximo. Bien, una vez que hemos creado una introducción sobre el concepto, espero que haya quedado claro qué es y qué no es entrenar la fuerza usando la velocidad de ejecución, pues vamos a explicar un poco las adaptaciones. Y voy a ir desde los orígenes de estudios derivados de mi tesis hasta los más actuales. Voy a comenzar por el efecto que tiene el grado de fatiga en el entrenamiento de fuerza cuantificado a través de la pérdida de velocidad sobre la hipertrofia muscular. Entonces, en este estudio que publicamos en el año 2017, a través de resonancia magnética calculamos los cambios en el volumen. Medimos aproximadamente unos 80 cortes, aproximadamente porque no todo el mundo tiene la misma longitud de pierna. Pues medimos aproximadamente unos 80 cortes de área de sesión transversal para cada sujeto, antes y después de entrenar. Y aquí tienen la comparación, esto sería el volumen del vasto lateral más el vasto intermedio, cuando entrenan con un 40 y con un 20% de pérdida de velocidad en sentadilla. Se entrenó durante 8 semanas con intensidades desde el 70 al 85% de la RM 2 veces por semana. Y los dos producen hipertrofia, pero el que entrena con un 40%, es decir, cerca del fallo, producía más hipertrofia que el que entrenaba con un 20%. Un 20, para si hay alguien que se ha despistado, es más o menos hacer la mitad del máximo, es decir, con el 70 hacer unas 5 o 6 repeticiones, mientras que el otro hacía 9, 10 repeticiones. La primera serie hace 10 y como te vas fatigando, ya no puedes hacer las mismas repeticiones en la primera que en la tercera serie. Por eso cuando ponemos 10 sobre 12, bueno, eso es un contexto ideal, pero ¿eso se mantiene? ¿Cuánto tienes que descansar para poder mantener ese esfuerzo? Sin embargo, a través del control de la pérdida de velocidad te permite ajustar tanto la intensidad como la pérdida, como el grado de fatiga, no solo sesión a sesión, sino durante la sesión, porque tu estado de rendimiento no es el mismo al inicio que al final. Bien, pues esto fue en piernas comparando dos grupos, pero yo tenía el planteamiento de, ante Miquel, que creo que se ha ido, ¿no? ¿O no? Pues ha mencionado lo de la relación de U invertida. Entonces, la verdad es que yo tengo mi ramalazo de entrenador y decía, sí, pero con solo 2 valores yo no sé ¿cuánta fatiga tengo que generar? Entonces nos propusimos hacer un estudio con 4 valores de fatiga, 4 valores de pérdida de velocidad, en sentadilla y en press de banca. Entrenamos controlando todas las repeticiones, todas las velocidades de todas las repeticiones a unas 60 personas durante 8 semanas. Imagínense cuántas repeticiones. Tenemos 4 pórticos allí y aquello era un no parar. De hecho, fíjense, cerca de 15 años estudiando a la gente cómo tiene que flexionar las piernas y extenderlas, ¿vale? En eso resumo mi línea de investigación. Vale, pues comparamos 4 valores de pérdida de velocidad, 4 valores de fatiga. Y me quería ir al extremo. ¿Cuánto es lo mínimo? Ahora está de moda también el concepto de mínima dosis efectiva. Vale, pues ¿cuánto es lo mínimo? Pues dijimos, venga, vamos a hacer un grupo del 0%. ¿Eso qué significa? Todo el mundo calienta igual, para que el calentamiento no sea una variable contaminante, eso se estandariza, ¿vale? Pero una vez que llegamos a la carga que la gente, los gym bros llaman carga efectiva, ¿vale? Bueno, efectiva, a lo mejor la otra también es efectiva porque también es suficiente para producir adaptaciones. Lo que pasa es que tú le pones ese nombre y te quedas más tranquilo. Cuando me entusiasmo hablo más rápido, ¿verdad? Bien. Pero bueno, en la lista de deseos, efectivo, gracias. Óptimo, gracias. Bien, son términos que me hacen gracia porque y ya está, tú cierras tu libreta y te quedas tranquilo. Y después habrá que medir y ver si es verdad o no. Bien, pues hicimos 4 grupos, como venía diciendo. 1, una pérdida del 0. 3 series de 1 repetición. 3 series de 1. La gente no quería entrenar en ese grupo. Me decía, Fernando, cámbiame de grupo, que yo me apunto aquí porque me gusta entrenar. Pues 3 series de 1. Otro grupo hasta perder un 10%, más o menos un 30% de las realizables, un 30, un 35. Otro grupo, la mitad. Y el otro grupo, cerquita del fallo. Medimos en este caso
press de banca y sentadilla. Estos son los datos después de 8 semanas entrenando press de banca desde el 70 al 85% de la RM. Y medimos, en este caso no teníamos dinero para medir 60 por 2 son 120 resonancias, pues entonces lo hicimos con ecografía. Y aquí lo que tienen es el corte del pectoral mayor. Pues aquí tienen el que solo hacía una repetición, no hipertrofiaba de manera significativa. El que generaba muy poquita fatiga, el 10 no, pero ya la mitad y el 40 sí. Y además no había grandes diferencias entre ellos. Por tanto, ya generar cierto estrés es suficiente para inducir señales anabólicas que favorezcan la hipertrofia muscular. Y eso en ejercicio de brazo, de extensión de brazo. Y aquí tienen lo que ocurrió en sentadilla. Perdón, lo he dicho al revés. Esto era en sentadilla. En brazos encontramos algo un poco diferente. Es decir, en sentadilla se refuerza lo que habíamos encontrado antes. El del 20 y el del 40 producían hipertrofia. Porque antes, esto es una reflexión y una limitación del trabajo, porque antes encontrábamos que el 40 mejoraba más que el 20 y ahora no hemos encontrado diferencia. Porque también se producen adaptaciones regionales, adaptaciones específicas. Aquí solo medimos un corte con la ecografía. Ahora hacemos más cortes en base a esta reflexión que les hago. Solo medimos un corte en la mitad del vasto lateral. ¿Qué ocurre? Que se puede producir más hipertrofia en la parte más proximal o en la parte más distal. Eso se recoge con la resonancia. ¿Qué es lo que hacemos ahora en los estudios que os enseñaré posteriormente? En lugar de registrar solo un corte, hacemos 3 cortes con la ecografía. Y como tenemos el punto de origen y el punto de inserción, pues estimamos el volumen y eso lo validamos con una resonancia y eso ya está publicado en la validación, ¿vale? Entonces, así te permite recoger adaptaciones específicas regionales. Bien, pues, ¿qué es lo que ocurrió en el pectoral? Que ya os he adelantado algo. El del 0 hipertrofiaba, pero menos que el que aquí perdían un 15, ¿vale? Las pérdidas de velocidad en press de banca son un poco diferentes a la sentadilla. Un 25 es la mitad, un 50 cerca del fallo, un 15 el 30 y el 0 sí que era solo una. Pues todos hipertrofiaban, pero los que hipertrofiaban más eran los que se iban acercando más al fallo. De hecho, aquí tienen representados los tamaños del efecto. Si tú entrenas muy poquito, hipertrofias, pero poco, un poco más, un poquito más, y ya cerca del fallo, pues sigue haciendo más repeticiones que no producen ganancias adicionales de masa muscular. Se estaría muy cerquita del fallo como una cierta meseta, al menos en el corte que medimos nosotros, que fue la parte desde el pezón hasta la clavícula. Bien, me voy a dar un paso atrás. En el estudio de 2017, porque me va a ayudar a explicar ciertas cosas ahora, en el estudio de 2017, que solo eran 2 grupos, hicimos biopsias musculares. Eso nos permitió no solo medir, como antes, con la resonancia, los cambios en el volumen muscular, sino también en el área de sección transversal de las fibras. Y lo que observamos es también, nuevamente, que ambos grupos, el del 20, el de la mitad y el del 40, cerca del fallo, los dos hipertrofiaban. Pero si se fijan en las magnitudes de cambio y los cambios significativos, el del 40 producía más hipertrofia que el del 20. Entonces, parece ser que para aquellos interesados en ganar masa muscular hay que ir cerquita del fallo. Además, pues, dentro de esas biopsias analizamos respuestas de células satélite. ¿Qué son las células satélite? Pues son las células encargadas de reparar el daño en los miocitos, los daños en la fibra muscular que se genera cuando entrenamos fuerza. Y fíjense qué curioso, en el 20 no observamos, tanto en células satélite como en los mionúcleos. Los mionúcleos son los núcleos de las fibras musculares antes de activarse como células satélite. Pues no observamos cambios. Sí, no observamos aumento significativo en el que entrenaba a la mitad, que es el que había hipertrofiado menos. Pero en el del 40 sí que observamos cambios significativos en el número de satélites, tanto por fibra como por área de sección transversal. Es decir, están activando más células satélites encargadas de reparar el daño. Claro, es que lo has tenido fastidiado, es que entrenar hasta el fallo es duro. Es que aumenta la creatinquinasa, aumenta el cortisol, vale. Bien. Y además, dentro de esa biopsia, ya hemos visto cambios en la hipertrofia muscular, ahora vamos a hablar de cambios en el fenotipo, es decir, ¿qué ocurre con las fibras musculares? Pues no todo es de oro para el que entrena cerca del fallo. ¿Por qué? Pues el que entrena cerca del fallo pierde fibras tipo 2X. Las fibras tipo 2X son aquellas que tienen más capacidad de producir fuerza a altas velocidades o producir fuerza en menos tiempo, y ahora les voy a poner un ejemplo. Sin embargo, esta pérdida de fibras tipo 2X que se observa en el que entrenaba hasta el fallo, no se observa en el que entrena haciendo la mitad de las repeticiones. Es decir, los dos hipertrofian más el del fallo, pero el del fallo está produciendo transformaciones hacia fenotipos musculares más lentos. Y aquí pues había puesto un poco esta diapositiva. Esto también me va a servir para justificar los siguientes datos que les voy a explicar.
porque queríamos medir como la velocidad máxima. Algunos estudios la estiman pues, a través de ciertos valores, pero esos valores de velocidad se alejan mucho de los máximos que se podrían alcanzar. Entonces dijimos, vamos a hacer un salto horizontal, le enganchamos un encoder, enganchamos un polipasto y aquí había una plataforma de fuerza. Entonces podríamos medir la fuerza, la velocidad y estimar la potencia en condiciones de cero carga. Registramos valores de velocidad de cerca de 4 metros por segundo, cuando en una sentadilla lo máximo que yo he visto es 1,8, 1,9 con 20 kilos. Vale, pues, ¿qué es lo que ocurre? Esta diapositiva la había introducido como explicando que, claro, que las fibras tipo 2, las fibras tipo 2 son las que necesitan menos tiempo para alcanzar su máximo de fuerza y además tienen más RFD, las fibras tipo 2. Entonces, si tú haces que tu deportista pierda este tipo de fibra, pues no esperes que alcance un gran rendimiento a altas velocidades. Entonces, una vez que nos lanzamos con esta hipótesis, lo medimos. Entonces, aquí tienes, esto lo publicamos en el año 2021, y tienen una curva, esto es una curva a los que le llaman perfil, a mí me gusta llamarlo curva fuerza-velocidad, ¿vale? Entonces tienen los valores de fuerza y de velocidad medidos directamente y estos son los valores que obtuvimos con el carrito. Aún así distan mucho de los valores de velocidad máxima. Bien, ¿qué se observa? Pues aquí tienen los 4 grupos, el de solo una repetición, el del 30% de las repeticiones, el de la mitad y el del fallo. Pues fíjense lo que ocurre con la relación fuerza-velocidad. El que solo hace una repetición no mejora mucho a velocidades lentas, es decir, con cargas muy altas, ahí no esperes que mejore mucho, pero sí que tiene una mejora en la parte de baja carga y alta velocidad. Entonces, si tu deportista es importante esto, pues quizás es importante entrenar de esa forma, o sea que no lo deberíamos desechar. Incluso yo iría más allá. En ciertos momentos de la temporada, cuando se acercan competiciones importantes, y quiero seguir manteniendo ese estímulo de entrenamiento de fuerza con poca fatiga, no es que solo evite la fatiga, sino que puede ser positivo para mejorar ciertas zonas de la curva fuerza-velocidad que descuidamos durante muchos momentos de la temporada porque preferimos cargar. Bueno, pues aquí tienen el 0, el 10, que esas mejoras son mayores, el 20, fíjense cómo mejora más en prácticamente toda la curva, pero en la zona de más velocidad mejora menos, y el del 40, los amigos que habían hipertrofiado 8 semanas para no mejorar prácticamente en ninguna zona de la curva fuerza-velocidad. Si hablamos de tonelaje, no tengo los valores de tonelaje, pero sí de repeticiones ante la misma carga relativa, entonces en proporción pues, sería bastante similar. Estos hicieron 48 repeticiones en 8 semanas, con la carga efectiva, 48. 16 sesiones a 3 repeticiones por sesión, 16 por 3, 48. 48. 140, 160, 170, porque claro, no todo el mundo hace las mismas, tiene cierta desviación típica. 300 y pico repeticiones. 300 repeticiones para no mejorar. Para no mejorar. Es duro, ¿eh? Señores, que entrenamos para mejorar. No para que tú digas, ¡uf, qué duro entrenar hoy, ¿eh? ¿Cómo se ha ido hoy la gente a casa? Bien, pues una vez que tenemos justificada esa relación fuerza-velocidad, vamos a hablar de rendimiento. Y aquí tienen una especie de relación de U invertida. Aquí tienen los 4 grupos, el del 0, esto era 10, 20, 30 y 40. Estos son datos estos son resultados cruzando estos 2 estudios en los que, bueno, uno fui primer autor y el otro fui segundo. Entonces tenemos con las mismas intensidades, desde el 70 al 85, pérdidas del 10, 20, 30 y 40%. Pues nuevamente, y estos son otros sujetos, no son los mismos de antes. Pues con otros sujetos, el que hace unas 300 repeticiones en 8 semanas mejora su RM, mejora un 13%. Eso más o menos en la muestra con la que trabajamos unos 10 kilos. Suele ser gente de RM en completa de media, unos 80 y largos, 90 kilos. Pues mejoran 10 kilos. Pero es que haciendo 130, 140 repeticiones en la semana, es que está mejorando más que tú. Recordad el concepto de inversión. Es que con menos fatiga estoy consiguiendo más mejora. El 10, el 20, y puedes decir, bueno, Fernando, pero eso es solo la RM, antes has dicho que hay infinitos puntos. Bien, pues aquí tienes más valores. Ante cargas pesadas, pero ¿cómo de pesado? Yo estoy un poco en contra de la terminología subjetiva, ¿vale? Pues, ¿cómo determinamos que fuese pesado? Que desplazara más lento de 1 metro por segundo en el pretest. Es decir, que en el pretest representase más de un 60% de su RM, que son puntos de corte que se han cogido en la literatura en ciertos momentos. Pues ante las cargas pesadas, el del 10, el del 20, el del 30 y el del 40. Es que está mejorando solo un 12 y los otros sobre un 20. Ante cargas ligeras, las otras, las que desplazan más rápido 1 metro por segundo. Perdón. Un 7, un 4 y un 0,8. Es que tiene gente con más masa muscular, pero es que después de 300 y pico repeticiones no mejora ante cargas inferiores al del 60%. Ojo, que no ha acabado, ¿eh? CMJ. Es que es duro, ¿eh?
bueno, anécdotas aparte que me como el tiempo. Salto vertical. Aquí lo que medíamos era la transferencia, no se entrenaba el salto, pero se medía, porque yo entreno un ejercicio como es la sentadilla, no porque sea específico de casi ningún deporte, sino como un complemento. ¿Para qué? Para mejorar mi rendimiento específico. Pues bien, aquí, sin entrenar el salto, mejoraban un 9% el que perdía un 10, un 9% el que perdía un 20, un 5% el que perdía un 30 y un 3% el que perdía un 40, el que entrenaba cerca del fallo. Y ojo, que también medimos el sprint, que no lo entrenamos. El único que mejoró el sprint fue el del 10%, el que hizo poquitas repeticiones. Mejoraba un 1,5. El del 40% de pérdida de velocidad empeoraba el rendimiento en el sprint. Empeoraba. Estás haciendo 300 repeticiones para empeorar. Es duro. Es invertir mucho para perder dinero. Bien, pues esto en el contexto... He hecho un pequeño resumen de la línea de investigación hasta más o menos hasta 2022-2023.